la bendición, ¿verdad?, de estar aquí en este primer día de la semana para adorar. Hemos cantado, hemos orado, hemos participado así de la cena del Señor y ahora preparar nuestras mentes, nuestros corazones, ¿verdad?, para recibir la palabra de nuestro Dios. Con amor y respeto, hermanos, pongamos nuestros celulares en silenciador, ¿verdad? Olvidémonos un poco de eso. Bueno, desde un principio tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero ahorita para que no haya ninguna distracción y estemos así concentrados más, ¿verdad?, en la palabra de nuestro Dios. Es para mí un privilegio, ¿verdad?, de estar ante ustedes, ¿verdad?, siendo usado por Dios como siervo de ustedes para poder traer de la palabra de nuestro Dios. Y nuestro hermano decía, ¿necesitas presentación? Pues no, ¿verdad?, todos me conocen, ¿verdad? Y para los que no me conocen, mi nombre es Alan Rubí, ¿verdad?, y su servidor, y estamos aquí, ¿verdad?, para honrar y gloria a nuestro Dios y servirle a Él siempre. Vamos a ir a Mateo, hermanos, Mateo 25, capítulo 1, y vamos a estar en esos primeros versículos del capítulo 25 hasta el 13. Lo vamos a estar dando, siguiendo, ¿verdad? Doy gracias a Dios también porque el tiempo, ¿verdad?, es apremiable. Tengo tiempo para poder hablar, ¿verdad?, porque creo que uno de los enemigos del predicador es el tiempo, ¿verdad?, es el tiempo. Pero damos gracias a Dios que tenemos suficiente tiempo para hablar de la palabra de nuestro Dios. Y dice Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En el capítulo 24, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, ¿verdad?, le está diciendo de las cosas que iban a suceder, porque le hicieron 3 preguntas en un lapso de tiempo poco, ¿verdad?, y él empezó a contestarlas. Y le preguntaron que cuándo va a ser la destrucción de Jerusalén, que cuándo va a ser el fin de los tiempos y cuándo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero no vamos a irnos allá, sino que es lo que anteriormente estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, hacer un contexto, y él empieza, ¿verdad?, a decir aquí cómo va a ser en el reino de los cielos. Y eso vamos a ver, ¿verdad? Muchas veces miramos ahí que en su título de la Biblia, ahí dice las 10 vírgenes, ¿verdad? Y empezamos a hablar. Pero realmente lo que el Señor Jesucristo quiere enfatizar ahí, ¿verdad?, es cómo va a suceder, va a ser semejante, ¿verdad? En otras versiones, a mí me gusta, ¿verdad?, compararlas todas las versiones, y algunas digo, ¿por qué dice esto, verdad? No está fuera de contexto. Pues verdad, pero hay otras que traduce la palabra como nosotros hablamos, ¿verdad? El español, no castellano porque no es de España, sino que latinoamericano, ¿verdad? Y dice, sucederá, ¿verdad? Habla de aquí que nuestro Señor Jesucristo nos está dando una profecía, ¿verdad? Es una profecía cómo va a suceder en el reino de los cielos, ¿verdad? Y es algo que le está hablando directamente a la iglesia, hermanos. No está hablando al mundo, ¿verdad?, sino que cómo va a suceder el reino de los cielos. Pues el reino de los cielos es la iglesia aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar, ¿verdad? Analizaremos los elementos que va a ir mencionando nuestro Señor Jesucristo cuando va relatando esta parábola. Porque realmente lo que el Señor Jesucristo cuando habla de las bodas, ¿verdad?, como eran antes, en aquel tiempo, en tiempo de Él, era no como hoy, ¿verdad? Hoy se prepara todo, es muy diferente, la cultura es muy diferente, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, como mencionamos ahí, se prepararon, y Él menciona 10 vírgenes, ¿verdad? Realmente podían ser más, ¿verdad? Pero Él menciona un grupo selectivo, por eso le digo que es a la iglesia. La iglesia ¿verdad?, es selectivo de personas de todo el mundo que están aquí, han sido llamados, ¿verdad?, y han venido a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él menciona muchos elementos ahí, y nosotros nos vamos a enfatizar en esta mañana en 3 elementos, y los vamos a ir viendo uno por uno, qué es lo que quiere dar a entender, ¿verdad? Muchas veces lo hemos leído, y tal vez vamos a decir, sí, yo sé que es eso, ¿verdad?, que lo que el Señor Jesús quiere dar a entender es eso. Pero a veces no nos ponemos a analizar más profundamente, ¿verdad?, y a reflexionar, ¿verdad?, verdaderamente en lo que el Señor Jesús nos está diciendo para que nosotros, ¿verdad?, pongamos esas palabras en nuestras vidas, ¿verdad?, como algo que para despertarnos, ¿verdad?, y poder entender realmente lo que va a suceder
en esos tiempos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con lo primero y como les dije, vamos a ir siguiendo la lectura. No se preocupe, hermano, ahí se mira, bueno, aquí no se mira atrás, pero aquí se mira al fondo, pero vamos a ir marcándolo bien, ¿verdad? Entonces vamos a ir siguiendo la lectura y en el Mateo 2, continuemos la lectura, no lo pierda, ¿verdad? No lo pierda, lo único para que vayan leyendo conmigo, también está en la pantalla y hay algunos versículos que sí los traigo para que los busquemos, ¿verdad? Sigue la lectura diciendo: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Me gusta en otra versión que dice 5 eran sabias y 5 eran necias, ¿verdad? Podemos entender más esas palabras, ¿verdad? Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que las lámparas estaban vacías? No, tenían, ¿verdad? Yo me puse a investigar un poco, ¿verdad?, de cómo eran las lámparas de aquel entonces. No, hermano, los que tenemos ahora son, hasta sensores tienen, ¿verdad?, que si usted se acerca, pues ya son de electricidad, ya no son de aceite, ¿verdad?, como lo eran, pero todavía se usa, ¿verdad? Yo me acuerdo que en Honduras, cuando íbamos con unos hermanos, los jóvenes, a quedarnos en unas casas, en las aldeas, no habían y usaban este tipo de aceite, ¿verdad? Era, se me va, el gas, parece que era de gas, pero aquí era que tomaba la lámpara, eran muy pequeñas, ¿verdad? Eran muy pequeñas y tenían que tomar en otro recipiente, más aceite para estar llenando la chiquita, ¿verdad? Y así poder alumbrar. Bueno, aquí las necias dice que no tomaron consigo aceite, mas las sabias, más las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, ¿verdad? Y vamos a analizar esta porción, esta primera parte de la palabra de nuestro Dios, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Vemos ahí la palabra que está, el aceite, y usted puede decir, sí, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos nosotros que los reyes, ¿verdad?, a quien ungieron, que hay un salmo, ¿verdad?, que dice que cae sobre su barba. Aarón, ¿verdad?, lo ungieron, ¿verdad?, con aceite, y esa era una representación que hacía de recibir el Espíritu Santo, que era ungido de Dios. ¿Cuándo fuimos nosotros? Ahí está la imagen, ¿verdad? Cuando fuimos bautizados, fuimos ungidos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Si vamos allá a Hechos 2:38, ¿verdad?, dice arrepiéntanse, y al final termina diciendo, y recibirán el don del Espíritu Santo, el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, hermanos, ya recibimos el Espíritu Santo, fuimos ungidos en las aguas del bautismo. También fuimos santificados, ¿verdad? Fuimos santificados. En Ezequías, ¿verdad?, dice la palabra de Dios 36:27 que pondrá en vosotros su espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos para que los pongamos por obras, ¿verdad? Entonces ya fuimos, en el momento que fuimos bautizados nosotros, recibimos vestiduras blancas. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras almas fueron limpias de todo pecado, ¿verdad? Ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo sabemos. Yo solo estoy recordándoles un poco, ¿verdad?, de que los que fueron bautizados hace 20 años, 40 años, ¿verdad? No sé si hay de 50 años, ¿verdad? Me imagino que sí. Y otros que apenas tienen un mes, ¿verdad?, para saber que lo que fuimos y cumplimos ahí en el bautismo, ¿verdad? Recibimos el Espíritu Santo, fuimos santificados para vivir vidas santas, ¿verdad?, y obrar conforme al Espíritu. Y también, ¿verdad?, lo que estaba hablando ahí, somos recipiente para hacer luz en medio de tinieblas, porque eso es lo que se necesitaba, una lámpara, ¿verdad? ¿Para qué se necesita una lámpara? Para alumbrar, para que poder ver para dónde andar. El Espíritu Santo nos guía y nos ayuda. Nosotros somos los recipientes del Espíritu Santo, ¿verdad? Si no, Pablo le recordaba allá en Corintios y le decía, ¿no sabéis que vosotros o ustedes, ¿verdad?, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes, ¿verdad? Se les olvidó a los de Corintio, ¿verdad?, que ellos eran recipientes, que ellos eran, cuando fueron bautizados, del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:9, dice que la iglesia es linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo que permanece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si su versión no dice así, ¿verdad? Es una versión nueva traducción viviente. Pero yo me quiero enfocar en esto primero. Todo eso ya lo sabemos. Pero ¿qué pasó si eran 10 y 5 eran necias y 5 eran sabias? Nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Y cómo éramos al principio? Nos hemos pensado cómo de aquí atrás a nuestro bautismo, si hemos crecido espiritualmente o sigo siendo el mismo miembro que llegué el primer día. Si hemos habido un cambio, o cuando nos bautizamos, ¿verdad? Al predicador le decía, póngame a orar, póngame a cantar, ¿verdad? Hay actividades. Llegaba a 10 minutos antes, ¿verdad? Escuché a un hermano que predicaba y decía, había una jovencita que se bautizó y venía 10 minutos antes, todas las reuniones, todas, y después dejó de hacerlo. Y yo me acerqué y le fui a preguntar, y ella dijo, es que los demás hermanos vienen tarde también, dice. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué enseñanza le estamos dando nosotros a los que estén recién bautizados? Y yo estoy hablando de aquí para acá, no estoy hablando de allá para acá, ¿verdad? Estoy hablando incluyéndome, ¿verdad? ¿Cómo hemos sido desde que yo me bauticé? Tengo 10, 15 años y estoy igual que el que se acaba de bautizar, que es recién bautizado, que es un bebé. No, yo ya tengo que mostrar una madurez diferente y tengo que ser diferente porque yo fui ungido por Dios, el Espíritu Santo mora en mí, ¿verdad? Al principio tenía ese ánimo, ese gozo, y con el transcurso de los años, ¿qué pasó? ¿Acaso cuando nos casamos el amor que le tenía yo como novia ya no es la misma? No, ahora es más, ¿verdad? Ahora ese amor es más grande de un matrimonio. Bueno, el amor a Dios tiene que ser más. ¿Saben por qué? Porque si le vamos conociendo, nos vamos enamorando de nuestro Dios. Pero a veces no pasa eso. No nos pasa como las inteligentes, como las sabias, sino que nos pasa como las necias, ¿verdad? Y no estamos llenándonos del Espíritu Santo. Ya no, nos fuimos santificados, fuimos lavados, pero no seguimos, no continuamos, ¿verdad? Como las prudentes, ellas sí recogieron aparte aceite para estar llenando cada vez la lámpara y que esa luz, ¿verdad?, siga alumbrando en nuestras vidas, que es Cristo Jesús, y sea más y más, ¿verdad? Entonces, reflexionemos, hermanos, que ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Al principio, ¿verdad?, nos vestíamos bien todas las reuniones. Yo venía a todas las reuniones, me vestía bien. ¿Y qué pasó con este hermano que ahora los días de reuniones ya no me viste igual? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Ya no siente ese mismo gozo? ¿Ya no siente el Espíritu Santo? No, dice la palabra de Dios que no se va, sino que lo que hacemos es, se pone triste cuando no nos ocupamos en las cosas de nuestro Dios. Entonces el aceite, ¿verdad? Aquí Jesús está dando a entender que es el Espíritu Santo que nosotros debemos de tener siempre en nuestras vidas y que es un requisito en el reino de los cielos, hermano. No puede haber una iglesia si no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no tiene la santidad de Dios, ¿verdad?, no es de Dios. Hay muchas iglesias allá afuera que ni siquiera, ¿verdad?, se llaman de Dios, sino que del mundo, de Satanás, porque no tienen al Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos el privilegio que somos el pueblo escogido de Dios, que somos la nación santa para anunciar y hacer las obras, ¿verdad? Y como leí anteriormente, el profeta que dijo que el Espíritu Santo Dios lo va a dar y que anduvemos en las obras que Él nos ha dado. Segundo elemento, ¿qué creen que es? Y tardándose el esposo, continuando siempre con el versículo 5, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias y las sensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falten otras a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y la puerta, o se cerró la puerta. Vemos aquí, ahí está marcado, y yo lo puse este elemento como, al principio dije, ¿verdad? El enemigo, el tiempo. Pero Jesús dice en el 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, en otras palabras, no sabemos el tiempo en que Jesús va a venir. Mucha gente en el mundo dice: oh, hay guerras. Hoy los huracanes ya no son como antes, ¿verdad? Ahora son más fuertes. Pues sí, lógico, más contaminación, pues van a venir más fuertes los huracanes, ¿verdad? Pero no habrá señales, dice el Señor Jesús, ni la hora, ¿verdad?, que ha de venir el Hijo del Hombre, no habrá. Así como el esposo no les mandó un mensajero primero, ¿verdad? El tiempo, de repente vino el esposo. ¿Y cómo estaban a las 10? Dormidas, ¿verdad? Muchas veces a nosotros nos pasa así. Pero el apóstol Pedro dice: sí, ustedes escuchan allá, ustedes dicen que el Señor Jesús, que Dios tarda su promesa y no manda a su Hijo, ¿verdad? Lo estoy diciéndolo así. Pero Él no es que tarda su promesa, sino que es paciente en misericordia, para que todos vengan al arrepentimiento. Pero es la iglesia que tiene que estar preparada siempre, porque el tiempo no lo sabemos. Ya lo leímos ahorita. Pero Jesús nos advierte a que nos examinemos a nosotros mismos y, ¿verdad?, y si estamos listos verdaderamente para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para su venida. Si usted ve esto y está dudoso, ¿verdad?, pues busquemos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo más adelante por qué. Porque Dios siempre recibe, ¿verdad?, que se arrepientan, pero ya lo vamos a ir en detalle. El Señor Jesús nos advierte, el Señor Jesús nos incita, ¿verdad?, nos motiva a estar preparados para su segunda venida. ¿Por qué? Porque si no nos va a pasar como las 5 insensatas, ¿verdad?, que dice que mientras las otras que estaban preparadas, ¿qué pasó? Entraron con el esposo y la puerta se cerró, ¿verdad? La palabra de Dios dice que donde Él cierra, nadie la puede abrir, ¿verdad? Y donde Él abre, nadie la puede cerrar. Y no solo lo pongamos para las cosas materiales, ¿verdad? Porque dice aquí, yo sí estoy preparado, yo me preparo para ir a mi trabajo, yo me preparo para un viaje. No, ¿verdad? A veces nos preparamos más para esas cosas, ¿verdad?, y para las cosas de Dios. Lo que agarre, ¿verdad?, en la ropa. Y a veces podemos decir: pero si es, hermano, eso es sencillo, la ropa, Dios no ve eso. Sí lo ve. Sino porque vistió a los sumos sacerdotes, ¿verdad?, con todas esas cosas que tenían. ¿Por qué mandó que solo es un fuego especial? Y a veces decimos que los detalles sí importan para Dios. Porque cuando Dios nos dice que amar a Él con todo, es porque quiere todo. ¿Y cómo vamos a mostrar nuestras obras? ¿Verdad? Nuestra fe, dice Santiago, por medio de nuestras obras. ¿Cómo vamos a mostrar que tenemos el Espíritu Santo? Por todo, hermano. Del corazón viene todas las cosas. Todo lo que se ve viene del corazón. Y si yo me presento bien delante de nuestro Dios en las reuniones, porque no solo es en las reuniones, es allá afuera también, ¿verdad? Es donde yo tengo que mostrar que estoy preparado para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús nos instruye a vivir nuestras vidas en santidad, dando frutos, ¿verdad? Él siempre hablaba de eso. Si no damos frutos, ¿qué va a pasar? Vamos a ser cortados como la rama que no da frutos y se seca, ¿verdad? Ahí andamos nosotros, ¿verdad? Nuestro jardín nos gusta ver, y la que se seca, a cortarla a la basura, ¿verdad? Jesús dice: y será echado ¿a dónde? En el fuego, ¿verdad? Y eso se refiere a nosotros como cristianos que no estamos dando frutos para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Y cuándo va a ser eso? Jesús lo dijo en el tiempo. Por eso es que velad y orad, siempre decía Él. Estemos despiertos, ¿verdad? No estemos dormidos, no estemos descuidados como estas 5 vírgenes que de repente vino el novio,
el esposo, perdón, y ellos y ellas no estaban preparadas. ¿Cuántos de nosotros aquí viene nuestro Señor Jesucristo y no estamos preparados? ¿Verdad? Estoy hablando como iglesia, ¿verdad? Después voy a ir con los que nos visitan, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día y la hora, ¿verdad? Este es el 24, cuando estaba él relatando de las preguntas, contestando las preguntas, dice el 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Por tanto, el 44, ¿verdad? Ahí me salté el 24 y dice, por tanto vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vendrá en la hora que menos pensemos. Y nosotros, bien dormidos. No, hermanos, hay que despertarnos, pero estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Si hay que descansar, porque este cuerpo necesita. Pero espiritualmente necesitamos estar despiertos. ¿Cómo? ¿Verdad? En las obras que Él nos ha dado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Timoteo, el apóstol Pablo diciéndole? Entre tanto que yo voy, ocúpate. ¿En qué? En la lectura, en la enseñanza y en la exhortación, para que no estemos de ociosos, espiritualmente hablando. Porque podemos estar ocupados en otras cosas, ¿verdad? Trabajando, limpiando la casa, eso es interminar, eso no vamos a ocupar en el cielo, ¿verdad? No vamos a ocupar el limpiar allá ni nada de esas cosas. Pero en nuestra vida espiritual, hermano, tenemos que estar ocupados, trabajando, ¿verdad? Obrando para nuestro Dios. Si aquí en la iglesia decimos, el último sábado vamos a ir a evangelizar, hermano, es una oportunidad para nosotros aprender cómo evangelizar, para ir a las personas aquellas y rescatarlas. Hay que trabajar, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Así como nos llamaron a nosotros y tenemos una salvación que tenemos que cuidar, también aquellas personas, Dios quiere que vayamos y tengamos amor al prójimo. ¿Cómo amor? Saber que esa persona se va a ir al infierno, al castigo eterno. ¿Verdad? Entonces, hermano, tenemos que despertar y ser como las 5 necias, no, ¿verdad? Sino como las 5 sabias, que escucha la palabra de Dios y la hace y la pone por obra en sus vidas. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos advierte, nos incita y nos instruye. Y también nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Dice en Efesios, mirad pues con diligencia, ¿verdad? Con rapidez, hermanos, cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿verdad? Son malos. Oh, está lloviendo. No, no se refiere a eso. Se refiere a que estamos en el peligro del pecado, en caer, en que Satanás anda ahí devorando al que esté descuidado, al que esté así como las necias. Este lo voy a agarrar. Tenemos que estar ocupados, hermano, aprovechando bien el tiempo. Por tanto, no seas insensatos, ¿verdad? Esa palabra ya la vimos, ¿verdad? Ya en Mateo Jesús lo dijo, a esas 5 insensatas. Sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, y busquemos esto último que dice aquí, en lo cual hay disolución, sino se llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Del aceite, ya lo vimos, ¿verdad? Y vemos que tenemos que estar llenos, del Espíritu Santo. Entonces, ya vimos 2, ¿verdad? 2 elementos importantes, el Espíritu Santo, que era el aceite en esa parábola. El tiempo fue cuando sin señalar, ¿verdad?, cuándo iba a venir el esposo, ¿verdad?, y estar preparados, pues Jesús dice siempre, ¿verdad?, que tenemos que estar orando y estar despiertos. Y siguiendo la lectura, ¿verdad?, dice el 10, pero mientras iban a comprar, ¿verdad?, las necias, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron. Estoy volviendo a repetir el 10, porque aquí hay una palabra. Con él en las bodas, y se cerró la puerta. Ese es el otro elemento. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Verdad? Ellas no la podían abrir. Como les dije, lo que el Señor cierra, ¿verdad?, no lo puede abrir nadie. Y lo que Dios abre, pues, ¿verdad?, aprovechemos, ahorita las puertas están abiertas, porque esto es una profecía de nuestro Señor Jesucristo, es lo que va a suceder en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces dice, mas él respondiendo dijo, de cierto, os digo, bueno, ahí le agregué, es cierto, pero siempre en otro lo dice, no os conozco. Como ustedes cuando van a una persona, hola, hey, yo no te conozco, ¿y cómo quedamos nosotros? Nos sentimos como avergonzados, ¿verdad?
pero ese es un hombre. Pero que nos diga nuestro Señor Jesucristo, no los conozco, ¿verdad? Yo solo me acuerdo de eso cuando los demonios, ¿verdad? Decían, ¿y ustedes quiénes son? Conocemos a Pablo, hemos escuchado de Pablo, conocemos al Señor Jesús, pero ¿y ustedes? ¿Verdad? ¿Quiénes son? Tengamos cuidado, hermano, en nuestros trabajos, ¿cómo nos conocen? Si somos, ¿verdad? Verdaderamente esas 5 prudentes, esas 5 vírgenes sabias, que somos luz donde sea, ¿verdad? O solo aquí, como los hermanos hablan, así hablo, y como hablan allá afuera también así hablo, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, porque ya vamos a ver los ejemplos que tenemos nosotros. Entonces sigue, ¿verdad? La puerta, es la entrada al cielo, ¿verdad? Porque dice ahí las bodas, ¿verdad? Y la palabra de Dios habla de las bodas del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? El que fue inmolado, el que fue crucificado por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la puerta es la entrada al cielo. ¿Solo para quiénes va a ser esa entrada? Para los fieles, ¿verdad? Los que fueron fieles hasta el final. Y vemos en el 24, ¿verdad? El 25, la siguiente parábola, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? No lo busque ahí. La de los talentos. Y me gusta algo que dice al siervo, pero al siervo que fue fiel. En lo poco fuiste fiel. Hermano, es que entregarnos a Dios es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas. Estar sirviéndole a Dios, estar ocupado, estar santificándonos a través de su palabra. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces ahí no estamos nosotros manteniéndonos en la lectura. Es bonito, hermanos, vivir una vida como cristianos. ¿Por qué? Porque van a venir difíciles cosas en la vida y nosotros vamos a estar ahí, fieles, porque queremos entrar a las bodas del Cordero. Yo no sé ustedes, pero yo sí, ¿verdad? Yo quiero ver con ánimo, decir amén, ¿verdad? Sí, yo quiero entrar al cielo, solo para los que están llenos del Espíritu Santo. Si se fijan en la parábola, las 5 tenían aceite en sus lámparas y también tenían un recipiente aparte, las sabias. Pero las otras solo tenían aceite, ¿dónde? Solo en la lámpara, y decía, ya se nos va a acabar, ¿verdad? La gente dice, oh, yo miro el vaso medio lleno. No, está vacío, ¿verdad? Medio lleno, no, está a la mitad, dice medio lleno, no, para Dios es vacío, ¿verdad? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar cuidando ese sello que ha sido puesto en nosotros y estar preocupados, ¿verdad? Que no sea borrado nuestro nombre del libro de la vida. Porque de esa manera Jesucristo va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra por la puerta, entra al gozo de tu Señor, ¿verdad? Y para los que están de vestiduras blancas, eso significa santidad también, ¿verdad? Santidad. Si vemos también, el Señor Jesús hablaba bonito, ¿verdad? Muy bonito, porque hablaba en parábolas como si fuéramos nosotros sus niños, porque así, ¿verdad? Dice, como la niña de tus ojos nos va a cuidar, o sea, de los ojos que nosotros, eso es delicado, hermano. Sin eso no podemos ver, pero Él nos cuida así, y Él hablaba así, y le dice que las bodas vino y invitó a todos y los vistió, pero había uno, ¿verdad? Que no andaba vestido adecuadamente, ¿para qué? Para la boda. ¿Y qué pasó con él? Lo sacaron, ¿verdad? Y allá afuera será el lloro y el crujir de dientes. El afuera aquí se quiere decir, hermanos, que es el castigo eterno, el infierno. Entonces, los que son fieles, los que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? En abundancia, ¿verdad? Así como le cayó el aceite a Aarón, ¿verdad? Hasta abajo, hasta su barba, y las vestiduras blancas, cuidando, hermano, no mancharnos. Como cuando andamos unos zapatos blancos y una camisa blanca, ¿verdad? No, que no caiga nada, ni un sucio. Y si cae ahí, vamos a limpiarnos. A veces como cristianos caemos, pero hay que levantarnos, hermano, y no volver a pecar, así como vemos en el rey David. Entonces vemos nosotros, y vamos a ir, antes de allí, vamos a ir a leer Apocalipsis. Dije que algunos había traído y otros no. Vamos a ir a Apocalipsis, porque aquí, ¿verdad? Vemos que Juan, ya anciano, ¿verdad?, en la isla de Patmos, escribe a las iglesias.
O sea, refiriéndose a diferentes lugares, ¿verdad? A las iglesias. Y a todas, hermanos, siempre les decía, tengo algo contra ti, siempre. Pero esto es lo bonito y es lo maravilloso y es la misericordia de nuestro Dios. Arrepiéntete y vuélveme. Arrepiéntete, ¿verdad? Entonces, si las 5 insensatas, ¿verdad? Estamos así, no estamos trabajando, no estamos obrando, no estamos haciendo, es que no significa que yo no ande borrachándome, que yo no ande asesinando para estar en pecado. Solo con no hacer lo bueno, dice Santiago, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y Dios nos manda a hacer buenas obras. Y si no las practicamos, pues estoy mal con mi Dios, ¿verdad? Como aquel padre que dijo a su hijo, ven y hazlo. Y dijo sí, y no lo hizo. Pero vino aquel y dijo que no iba a ir, pero vino porque Dios toma las obras, ¿verdad? Y lo hizo. Entonces, hermanos, vemos cómo estas iglesias, ¿verdad?, estaban fallando, pero el Señor Jesús les decía que se arrepintieran y siempre terminaba con eso. Y vamos a ir primero al 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, al que está en medio del paraíso. Ahora el 10, el B. El B, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, de sus ángeles. Ahora el 11 también, ahí mismo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vemos que le está diciendo a las iglesias, ¿verdad?, que estaban tibias como la de la Odisea. Arrepiéntete, como las otras, ¿verdad? Usted léanlas todas las que la iglesia cómo estaba, no estaba bien delante de nuestro Dios. Eran 7 que le escribió, pero a todas les decía que se volvieran de su mal camino, de sus malas obras. Y les daba estas promesas. ¿Por qué? Porque Jesús nos quiere animar, nos quiere ver que hay algo mejor allá que lo que está aquí, hermano. Por eso Él dice al siervo, en lo poco fuiste fiel, porque comparado con la eternidad, no es nada lo que estamos haciendo aquí si nos entregamos a nuestro Dios. Quiero ir más adelante. Aquí vamos a leer ese versículo, pero vamos a hacer un resumen. Entonces el aceite del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque fuimos ungidos a través del bautismo, santificados y somos recipientes. No dejemos que el Espíritu se ponga triste, hermanos, sino que cada vez más, ¿verdad?, seamos llenos del Espíritu Santo. Jesús, ¿verdad?, con el tiempo que habla ahí, vino de repente sin previo aviso, nos advierte, nos motiva, nos incita y nos instruye a que sigamos adelante y seamos fieles. ¿Por qué? Porque vamos a entrar al cielo si somos fieles, si somos llenos del Espíritu Santo y si cuidamos nuestras vestiduras blancas, ¿verdad? En el Apocalipsis dice de lino fino, ¿verdad?, que significa las buenas obras como iglesia. Y quiero terminar con esto. En Apocalipsis 3, 20 y 22 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Ya no está hablando de entrar, sino que el Señor Jesús, ¿verdad?, te está llamando a ti, está tocando tu puerta que no has venido y no sos parte del reino de los cielos, ¿verdad? Y no sos parte, te está diciendo que venga y abras tu puerta para que el Señor Jesús entre a tu vida. Y dice, y Él conmigo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Imagínense esa gran promesa. Aquellos dos estaban peleando y mandan a su mamá, ¿verdad? Todos estaban peleando, pero la mamá intercedió por dos. Y, Señor, que estos dos se sienten a tu diestra. Y dice Él, eso no es mío darlo, pero aquí, ya Él ya estando sentado en el trono, a la parte de nuestro Dios, a su diestra, nos da esta promesa y dice, en mi trono, y el que tiene oído,
lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? El que venciere, el que venciere, el que venciere, ¿verdad? Y ahora somos nosotros más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo venció la guerra. Luchemos nuestras propias batallas y seamos prudentes, seamos sabios, porque ya vimos que nuestro Señor Jesucristo en la parábola quiere darnos a nosotros lo que sucederá allá. ¿Y qué grupo estamos? Pues solo cada uno de nosotros sabemos. Y es la invitación para mí, para que no un día muy lejano, ni un día a otro día, sino que hoy vengas al arrepentimiento. Y ya conoces cómo va a suceder. Los que están dentro del reino, ¿verdad? Unos dice van a entrar y otros no. Si perseveran unos y si otros no perseveran, no van a entrar. Ahora imagínense los que no están dentro del reino, los que están afuera, no tienen ninguna oportunidad, ¿verdad? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ya va a ser demasiado tarde. O si viene la muerte, ¿verdad? Para nosotros que estamos dentro, tenemos que estar preparados. Y para ustedes, ¿verdad? Que no han venido a los pies de Cristo, vengan, sean parte de este reino que es eterno, ¿verdad? Por la eternidad. Que Dios les bendiga y que la palabra de nuestro Dios en este momento, ¿verdad?, sea en nuestros corazones. Un canto. Junto a la cruz. Junto a la cruz do Jesús murió, junto a la cruz do salud pedí, y a mis maldades el perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, y a mis maldades el perdonó. A su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio, y ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades el perdonó. A su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón. Gracias. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, y a mis maldades el perdonó. A su nombre gloria. Tu pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar. Paz y perdón encontrar podrás. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades el perdonó.
a su nombre gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos.